La célula animal es un tipo de célula eucariota que presentan los diversos tejidos de los seres vivos pertenecientes al reino Animalia. Están adaptadas a las funciones bioquímicas del organismo animal, tales como su metabolismo y formas de nutrición. Las células, dependiendo del tejido al que pertenecen, cumplen funciones que definen su forma, modo de operar y sus necesidades. Los componentes de la célula los veremos a continuación. Empezando por la membrana celular, también llamada membrana citoplasmática. Se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que las rodea. La membrana celular consiste en una bicapa lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. El núcleo. La envoltura nuclear es una estructura de doble unidad de membrana lipídica que delimita el núcleo característico de las células eucariotas. Está formada por dos membranas de distinta composición proteica, uno siendo la membrana nuclear interna que separa el nucleoplasma del espacio perinuclear y dos siendo la membrana nuclear externa que separa este espacio perinuclear del citoplasma. El núcleo es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula de ADN que contiene toda la información para que las células vivan, puedan realizar sus funciones y dividirse. El nucleolo dentro del núcleo es el responsable de crear los ribosomas. El citoplasma es la parte del protoplasma que en las células eucariotas se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en la célula. El citoplasma se divide en una región externa gelatinosa cercana a la membrana e implicada en el movimiento celular que se denomina ectoplasma y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma, en donde se encuentran la mayoría de los orgánulos. El retículo endoplasmático organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones. El retículo endoplasmático rugoso transporta las proteínas producidas en los ribosomas hacia las regiones celulares en que sean necesarias o hacia el aparato de Golgi, de donde se pueden exportar al exterior. Y el retículo endoplasmático liso desempeña varias funciones. Interviene en la síntesis de casi todos los lípidos que forman la membrana celular y las otras membranas que rodean las demás estructuras celulares, como las mitocondrias. El aparato de Golgi tiene la función de modificar y distribuir las proteínas sintetizadas en los ribosomas del retículo endoplasmático granular o rugoso. Esas proteínas son transportadas en vesículas de transición que se fusionan con la membrana de la cisterna del Golgi más cercana al núcleo. Las proteínas se transferirán a través de cisternas. Durante el transporte a través de las cisternas del Golgi, las proteínas son modificadas, se les adicionan ácidos grasos, se liberan vesículas secretoras conteniendo las proteínas procesadas en todo el aparato. Estas vesículas se funden con la membrana plasmática, liberando su contenido al exterior celular. La mitocondria es una estructura celular de doble membrana responsable de la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía trifosfato de adenosina, ATP, que actúa como combustible celular. Por esa función que desempeñan llamada respiración celular, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula. Y las vacuolas son compartimentos cerrados o redondeados por la membrana plasmática. Contienen diferentes fluidos como agua o enzimas y en algunos casos pueden contener sólidos como azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. La mayoría de las vacuolas se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. No posee una forma definida, su estructura varía según las necesidades de la célula en particular. El centriolo es un orgánulo con estructura cilíndrica construido por 9 tripletes de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Una pareja de centriolos posicionados perpendicularmente entre sí y localizada en el interior de una célula se denomina diplosoma. Cuando el diplosoma se halla rodeado de material pericentrional, recibe el nombre de centrosoma, el cual es característico de las células animales.
Los centriolos permiten la polimeración de microtúbulos de dímeros de tubulina que forman parte del citoesqueleto. Intervienen en la división celular, contribuyen al mantenimiento de la forma de la célula y transportan orgánulos y partículas al interior de la célula. Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos no delimitados por membrana de ácido ribonucleico, ARNR, y proteínas ribosómicas. Constituyen una máquina molecular presente en todas las células. Son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes, lee el ARN mensajero y ensambla los aminoácidos suministrados por los ARN de transferencia a la proteína en crecimiento. Todas las proteínas están formadas por aminoácidos. Los ribosomas se encuentran en el citosol, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático rugoso y en los cloroplastos. La vesícula pinocítica es un orgánulo que forma un compartimento pequeño y cerrado separado del citoplasma por una bicapa lipídica. Las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes formados por el aparato de Golgi. Tienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargadas de degradar material de origen externo, heterofagia o interno, autofagia, que llegan a ellos. Se encargan de la digestión celular. Son estructuras esféricas rodeadas de membrana simple. Son bolsas de enzimas que, si se liberasen, destruirían toda la célula. Esto implica que la membrana lisosómica debe estar protegida de estas enzimas. Esto es todo de mi parte, muchas gracias. Tienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargadas de degradar material intracelular de origen externo, heterofagia o interno, autofagia, que llegan a ellos. Se encargan de la digestión celular.